Listo. Bueno, pues me presento. Soy Anantli Martínez Munguía y me dedico a la herbolaria integrativa. Aunque bueno, pues antes de estar metida en esto, durante varios años participé en el Diplomado de Nutrición y Cocina Consciente de Grupo ASAMI, que se impartió hasta en 10 ciudades del país durante varios años. Actualmente ese diplomado ya no existe. Ahora nos dedicamos a la herbolaria integrativa. Pero, sin embargo, bueno, pues Benjamín y compañía, y la China, me pidieron que diera este pequeño módulo sobre nutrición. Entonces voy a hablar de cosas iniciales. Básicamente voy a hablar de los 5 enemigos blancos y después vamos a ver qué alternativas hay a estos 5 enemigos blancos, porque no se trata de dejar de comer, sino de cambiar lo que comemos para favorecer la salud. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes se han dado cuenta que muchísimas personas ahorita en este momento que estamos viviendo a nivel mundial se contagian de esta enfermedad respiratoria, pero bueno, o más bien que ataca directamente a todo el cuerpo, y algunos se componen y otros no. Entonces, actualmente ya se ha establecido y se ha aceptado que esto depende del estado nutricional y de salud preexistente en la persona. O sea que entre más sanos estemos, tenemos más posibilidades de salir bien librados, de no padecer la enfermedad tan fuerte y de no tener secuelas. En cambio, sí tenemos colesterol, triglicéridos, diabetes, sí tenemos sobrepeso, sí, todas estas cosas son factores de riesgo que elevan nuestras posibilidades de que tengamos una enfermedad más grave o que empeoremos o de que quedemos con secuelas. Entonces, actualmente no todos, pero muchísima gente está volteando, por supuesto, hacia la salud alternativa, buscando, o sea, a nosotros nos pasó por lo menos como Grupo ASAMI, ya sin meter publicidad, muchísimas personas estaban buscando grupos de herbolaria, grupos de alimentación saludable en Facebook, y entonces de manera indirecta, pues nos dimos cuenta de que la muy buena parte de la población está volteando hacia lo natural. ¿Por qué? Porque es más seguro, porque ya nos ha sacado de muchísimos otros problemas y emergencias de muchos tipos en muchas partes del mundo, y porque es más económico. Es mucho más económica siempre a largo plazo la medicina preventiva que después llevar un tratamiento por una enfermedad mucho más complicada. Y bueno, pues ya que estamos todos juntos, ahora sí vamos a empezar con una presentación que les armé que está diseñada pues para esto, ¿no? Pues bueno, en primer lugar, quiero hablar de esto que vemos aquí. Estos son los tipos sanguíneos de las dietas del mundo. Más bien, las dietas del mundo que además están relacionados con la mayor prevalencia de diferentes tipos sanguíneos. Recordando una cosa, en todo el mundo existen todos los tipos de sangre. Sin embargo, existe una mayor predominancia de uno o de otro tipo sanguíneo dependiendo de la región del mundo de donde nacimos. ¿Por qué? Se considera que una de las sangres más antiguas es la sangre O, y de ahí fueron derivando o evolucionando algunos otros tipos sanguíneos. Entonces, ¿qué va a pasar? Las poblaciones que son más antiguas a nivel mundial suelen tener mayor predominancia de sangre O, y otras que son un poco más recientes van a tener mayor predominancia de algunos otros tipos sanguíneos. Esto que les acabo de decir no es en realidad tan importante. Aquí lo más importante que me gustaría destacar es que alimenticiamente no hay una única forma de comer saludable. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no todos en el mundo deben comer pescado con arroz y no todos en el mundo comen aguacate y chía. O sea, eso va a depender de acuerdo a la región geográfica donde hayamos nacido. Y bueno, por eso les muestro básicamente esta tablita, el tipo sanguíneo A, que es un tipo sanguíneo que existe bastante en la región mediterránea. Esta es una de las, por cierto, este tipo de alimentación es uno de los más comunes y que tiene más estudios científicos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchísimas personas han comprobado en diferentes partes del mundo que funciona. O sea, que las personas viven más años y con más salud cuando su dieta se inclina hacia la dieta mediterránea.
Sin embargo, también hay una multitud de estudios sobre estos otros dos tipos de alimentación. Entonces, ¿qué? A ver, déjenme aceptar a alguien. Ahí está. Okay. Y después de que batallamos tanto para que se pudieran activar sus micrófonos, ahora voy a silenciar algunos. Ahí está. Listo. Ahora sí voy a continuar. Entonces, bueno, pues después de que en muchas regiones del mundo se ha estudiado esta dieta, también sabemos que hay otros tipos de dieta que también son útiles. Pero seguimos con esta. Estas dietas, todas las dietas que han sido exitosas en diferentes partes del mundo comparten algo. Todas tienen diferentes fuentes para los diferentes tipos de nutrientes modernos que estudiamos hoy en día. Todas tienen una fuente de proteína, una fuente de carbohidratos, una de grasas, una de fibra, vitaminas y minerales, y todas tienen alimentos no recomendables. Entonces, la proteína en la dieta mediterránea se obtiene de la carne, pequeñas porciones, por ejemplo, de pescado y de lácteos artesanales también. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque mucha gente dice eso, pero es que los mediterráneos sí comen carne y sí comen lácteos, ¿y cómo es que no tienen tantas enfermedades metabólicas? Y aquí el truco está en esto que les pongo. Cualquier alimento que está industrializado, y por eso vamos a ver después los 5 enemigos blancos, de entrada se vuelve un veneno. ¿Por qué? Por el proceso de industrialización, no porque el alimento per se por sí mismo sea malo, sino lo que le hace mal es la manera en la que se produce. Desgraciadamente, para la mayor parte de la población, este es el principal impedimento para llevar, por ejemplo, una dieta mediterránea. Ok, sí puedes comer carne, sí puedes comer lácteos en pequeñas porciones y no todo el año, pero tienen que ser orgánicos. Es que no tengo dinero. Pues, ¿qué crees? Entonces no te queda esta dieta. Tendrías que llevar la siguiente, que ahorita vamos a ver. Pan, pastas, tubérculos y féculas, por supuesto que sí se pueden consumir para ese tipo sanguíneo, pero fíjense aquí, estamos hablando principalmente de tipos sanguíneos tipos A. Si tú eres O, también ya no tienes, es muy común que los tipos sanguíneos O sean alérgicos, eso cada quien tiene que checarlo, al gluten. ¿Qué quiere decir esto? Niños con moco todo el tiempo, niños que se estreñen, que no van 3 veces al día al baño, o también niños que todo el tiempo están enfermos de la garganta o de algo, o que tienden al sobrepeso. Si tu hijo o tú tienes cualquiera de estas características, lo más seguro es que el gluten no te hace bien a ti. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que el gluten es malo? No, simplemente que tú no lo puedes procesar bien, nada más. Y que entonces hay que buscar algunas otras fuentes de carbohidratos, como son las tortillas, el arroz combinado con frijol de soya o los granos integrales. Hay mucha gente que simplemente consumiendo el atole de trigo, pero con el trigo completo, sin quitarle sus propiedades, ya con eso es suficiente. En cuanto a las grasas, otro truco también súper importante que tienen que remarcar si quieren llevar este tipo de dieta, o sí, si tú quieres consumir carne 3 veces por semana, necesitas usar grasas finas. No puedes usar el aceite 123 o el que está ahorita de moda, el Nutrioli, no, olvídate. No, porque esas grasas son aceites de origen refinado de especies y variedades transgénicas, de colza y de canola, pero transgénica. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas grasas no tienen el tipo de omegas que tú necesitas para proteger tu corazón, etcétera, y por eso luego la gente se queda infartada o cuando le da COVID, obviamente se invade completamente, se le inflaman los pulmones y se anda muriendo. ¿Por qué? Porque sus células no tienen resistencia porque tienen años sin consumir omegas provenientes de la dieta de aceites y carnes y todo saludables, que sean orgánicas, que estén bien hechas, que sean de precisión en fría y no alimentos industrializados. Te recuerdo, si sigues pensando, es que no me da para comprar aceite de oliva, no te preocupes, ahorita vamos a ver una opción más económica. Y luego,
de fibra, vitaminas y minerales, pues lo que nos regala la dieta mediterránea es esta gran riqueza de las ensaladas. El mediterráneo tradicional consume ensalada frecuentemente y en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque han observado que este tipo de fibra les ayuda mucho en la cuestión digestiva. Entonces, aquí en México muchísima gente no quiere comer ensalada porque le va a dar bichos, pero es que entonces hay que hacerlas en casa para desinfectarlos bien y poder estar consumiendo ensaladas diario, porque es la fibra. Y bueno, actualmente hay lechuga, arúgula, cale, mostaza, hay muchísimas que puedes consumir en tus ensaladas. Ahora, si tú consideras que esta dieta te puede resultar demasiado ajena por dos razones, porque sí privilegia carnes y lácteos de calidad y en pequeñas cantidades de todas formas, sí privilegia el consumo de aceite de extracción en frío y también hojas verdes que a lo mejor no son accesibles para ti, entonces, ¿qué crees? Y además eres tipo sanguíneo, a lo mejor este modelo dietético no te queda. Si no hay otro que es el tipo para tipo sanguíneo O, que ese es, estoy tomando el ejemplo de la dieta mexicana prehispánica, basada en cereales, leguminosas, chía y muchas de las verduras y hojas verdes. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar entonces la proteína? Pues del frijol y del amaranto. Si le agregas arroz, además ya haces una proteína completa. También podrías agregar, por supuesto, la tortilla, que lleva una fracción de carbohidrato y otra de proteína. Las grasas, ¿de dónde las vamos a obtener? De semillas muy finas como es la semilla de chía y también el aguacate. Todos estos son abundantes en grasas. También el mamey tiene muchísima grasa, por ejemplo. ¿Y de dónde vas a obtener tu fibra y tus vitaminas? Pues aquí no había ensaladas. A lo mejor por eso no les gustan las ensaladas, porque aquí ni había. Esas ensaladas fueron traídas por los europeos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No, es que no me gusta comer ensalada. Pues maravilloso, no la comas. Pero entonces hay que comer quelites, verdolagas, berros, quintoniles, calabacitas, chile, jitomate y guasontles. ¿Te imaginas unos guasontles bien preparados? Ahí sí le puedes poner un trocito de queso, pero por favor que no sea un queso de Lala, comprado en el súper, que ni queso es, o sea, es cualquier otra cosa menos eso. Entonces, bueno, pues obviamente esta fibra era la manera en que en el México prehispánico se consumían estos alimentos, tanto en los quelites como también directamente en las frutas y en los vegetales, que además México es un país riquísimo en diversidad biológica, que desgraciadamente en las grandes ciudades ya se está perdiendo. Ahorita les platico, estoy en Bolivia y yo estoy maravillada porque tienen como, pues yo creo que 80 variedades diferentes de papa. Hay una papa negra, tienen muchísimas y la gente aquí en Bolivia no han entrado los cultivos transgénicos. Entonces uno va al mercado y puede comer muchísima diversidad genética. Eso en México se está perdiendo. ¿Y saben por qué se pierde? Porque la gente no lo compra. O sea, si tú vas al mercado y ves cualquier cosa que no se parece a lo que normalmente compres, ni siquiera preguntan. Entonces, eso también se los doy de reflexión, porque cuando decimos que no me alcanza, para esto sí te alcanza. Y todas las marchantas que llevan cosas usualmente son muy baratas, pero hay que animarse a experimentar, obviamente. Pero ahora, además sabiendo que este modelo dietético por sí mismo es completo, tiene proteínas provenientes de semillas y leguminosas, tiene carbohidratos provenientes, por ejemplo, de la tortilla, de la papa, por ejemplo, tiene grasas provenientes de chía y aguacate y tiene fibra, vitaminas y minerales provenientes de los guasontles, sin tomar en cuenta frutas y verduras. O sea, todavía si le adicionas a esto frutas y verduras, tienes la dieta completa y es la más económica que puedes encontrar. No hay en México ninguna otra más económica. Bueno, ahora pues vienen las desilusiones nuevamente. El pan industrializado entra aquí no porque ni siquiera es prehispánico, es europeo. La pasta entra aquí no por la misma razón. Es traído de las tradiciones italianas. ¿Podrías tú hacer tu pasta? Por supuesto. Actualmente ya hay pastas que son muy saludables en el mercado, que no digo las integrales que nada más tienen pedacitos de salvados, sino actualmente hay pastas de arroz, pastas de soya, de otros cereales, que son mucho más saludables que la clásica pasta, la moderna, que solamente tiene carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas consumen pasta y aparte tortilla en la misma comida, y ahí ya tienes garantizado los kilos de más por esta combinación. Entonces, o comes tortilla o comes pasta. Y la pasta, pues hay que cuidar que sea de grano duro y que sea lo más saludable posible. Y si no,
simplemente comiendo tortillas y leguminosas, un día frijoles, otro día habas, otro día chícharo, otro día lenteja. También podrías consumir garbanzos, moliéndolos, haciendo un hummus para embarrarlo en la tortilla o en un pan, un buen pan integral o hasta en una palanqueta. Entonces, con eso, las tortillas y las frutas y verduras que tenemos en México, tú puedes hacer una dieta completa. Si aparte puedes conseguir huevo que no sea industrializado, sobre todo para los niños, ahorita voy a hablarles por qué, pues ya tienes una dieta completa. En el tipo sanguíneo B sería una sangre que es predominante en países asiáticos. Esta también es un tipo sanguíneo interesante, porque en realidad, de hecho, nosotros traíamos la memoria alimenticia, si es que realmente en algún momento cruzamos a través del estrecho de Bering para poblar América, y ellos tienen unos símiles entre cereales y leguminosas que nosotros al parecer también adoptamos. Por ejemplo, en cuestión de la proteína se usa frijol de soya, de carbohidratos, arroz y frijol adamame, que es el frijol de soya o una variedad de sus soyas verdes. En las grasas van a usar, por supuesto, que la misma soya que tiene muchas grasas y el pescado, por supuesto, con todo esto de los omegas, que también el pescado es fuente de proteína, por supuesto. Las algas también para ellos son una importante fuente de nutrientes. Y luego en cuestión de fibras, vitaminas y minerales, ellos no tienen muchísimas hojas verdes y tampoco consumen casi fruta. La fruta es como un postre y es muy cara. Pero que sí consumen germinados, verduras y legumbres. Y entonces eso balancea su dieta. Entonces, que no les digan, que no les cuenten. Si alguien les dice, por ejemplo, es que tú tienes que consumir ensalada y tú dices, a mí no me gusta, no, bueno, qué maravilla, pero entonces hay que consumir quelites o hay que consumir germinados. Pero algo crudo tenemos que comer, tanto por volumen, porque no es lo mismo comerse un plato de ensalada que un plato de una carne con cereal, como por el contenido de vitaminas y minerales. Entonces, bueno, pues esta es la primera parte. Y pues vamos a continuar. Ahora vamos a ver algunos de estos alimentos que he estado mencionando para que entendamos por qué hablamos tan mal de ellos. Y aquí está esta primera diapositiva donde vemos a la sal, que es uno de los principales enemigos de la alimentación. La sal, recuerden que deriva de salarium. Anteriormente a la gente se le pagaba con sal en vez de con dinero. ¿Y por qué? Porque con esta sal podía conservar sus alimentos. De tal forma que el primer tratado sobre la sal está en el año 2700 a.C. Fíjense qué antigua es la sal. Además, bueno, esta sal lo que genera es que cambia nuestra capacidad de conservar agua dentro de las células y evita que nos deshidratemos. Entonces, en realidad, la sal es necesaria, pero la sal fisiológica que tienen los alimentos es suficiente. Cuando comemos en exceso, usualmente nos va a dar hipertensión. Entonces, ese es uno de los principales riesgos de la sal, además de que empeora la celulitis y daña los riñones. Y ya con esos tres tenemos para darnos cuenta de que la sal no solo no es necesaria, sino puede ser perjudicial cuando se usa sin medida. Luego tenemos al trigo. ¿Qué pasa con el trigo? El trigo es muy saludable, pero ¿qué creen? Les encanta a los insectos y a los hongos, la harina. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se les ocurrió una idea maravillosa. Si finalmente lo que les atrae tanto a los bichos es las nutrientes que están adentro del germen de trigo, ahí en esa parte baja del germen, ahí hay muchísimos nutrientes, omegas, grasas saludables. Entonces lo que hay que hacer pues es que quitarle el germen, quitarle las capas de salvado y dejar el puro endospermo. ¿Por qué? Porque el endospermo es tan malo que ni los bichos lo quieren. La harina dura años cuando le dejamos el endospermo solamente. En cambio, cuando la dejamos entera, se lo comen los animales, los gorgojos. Y entonces, bueno, pues esta idea que parecía maravillosa, el problema es que todos los nutrientes se los volamos al volarle las cascarillas. Nos quedamos solamente con talco. Eso es lo que estamos consumiendo. Entonces, el almidón es solamente carbohidrato. ¿Qué nos dice esto de nuestros estados actuales mexicanos? Obesidad. Es lo primero que nos va a dar por el exceso en el consumo de carbohidratos. Y desnutrición. Que entonces, en lugar de comer una fruta saludable, nos comemos una concha que no tiene nada más que carbohidratos y vamos a empezar a tener problemas nutricionales. Actualmente nosotros somos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad adulta y el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Entonces, que no le digan, que no le cuenten, sí tenemos un problema serio con el consumo de estos panes sin nutrientes.
En Italia no es así, que es uno de los orígenes del pan. La gente de Italia y de España y de varios países consumen bastante pan, pero no es igual al pan Bimbo que nosotros estamos acostumbrados a consumir. Es un pan que realmente es pan. ¿Y qué es el pan? El pan es simplemente mezclar trigo hecho harina, trigo molido, con agua y a veces levadura de cerveza y ya. Y si ustedes leen por curiosidad la receta del pan Bimbo, van a ver que tiene como 3000 ingredientes y la mayoría seguro ni siquiera los van a poder pronunciar. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente aparte de los carbohidratos nos estamos echando una bomba de productos químicos cada que consumimos pan de este tipo. Además, el gluten, que es la proteína finalmente, y el germen que tiene los aminoácidos esenciales. O sea, nos estamos volando la proteína y el germen cuando nosotros consumimos nuestros panes convencionales. El otro enemigo blanco que tenemos es el arroz, y de este tenemos una muy mala ejemplo. En este caso del arroz, las cascarillas son donde está la vitamina B, y esta previene y cura el escorbuto y el beriberi. ¿Qué pasó en Europa cuando se empezó a poner de moda el arroz blanco y esponjosito que querían las clases refinadas? Pues, ¿qué creen? Que se lo comieron, y que cuando vinieron las pestes, ¿quiénes creen que murieron más? Pues sí, efectivamente, las clases altas que consumían arroz blanco y esponjosito, porque se quedaron sin reservas de complejo B. Y entonces, los negros que nadie quería, esos vivieron más. ¿Por qué? Porque ellos se alimentaban con las cascarillas y los desechos, las cáscaras que no consumían los de clase alta. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Hay que comer el alimento como la naturaleza los da. Que no me gusta, pues hay que acostumbrarse. Yo siempre les digo eso al paciente. Imagínate que la alimentación es como viajar a otro país. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes vienen a Bolivia, la verdad es que tienen alimentos muy sabrosos, pero no tienen tortillas, ni en Bolivia ni en Brasil. Ni las conocen ni les importa. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a llorar porque no hay tortillas o me animo a probar? Y en el paso, pues te acostumbras a otro tipo de alimentos que también son sabrosos, que también son nutritivos y que son locales. Entonces, con este tema de la alimentación pasa lo mismo. Nunca voy a encontrar, no siempre, más bien está unido el sabor a la nutrición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Conformarme con los alimentos que no son nutritivos? No, lo que tengo que hacer es ir adaptando mi paladar y por consecuencia el de mis hijos a que les guste lo que es saludable. ¿Y eso cómo se logra? Por repetición. O sea, no es a la primera que dices, qué felicidad, voy a consumir, no sé, una papa negra acá, que consume mucho la gente. Es muy rica, pero muy seguramente a cualquier persona que la vea negra le puede dar hasta asco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues comerla varias veces hasta que se te quita la cosa y la disfrutas. Simplemente, eso es lo que hay que hacer. Pero si se dan cuenta, ese es un proceso racional. Entonces, un niño solito por sí mismo no lo va a hacer. Necesita la influencia de los padres, del núcleo social. Y por eso es que esta plática está dirigida principalmente a ustedes, porque son ustedes los que tienen que tomar decisiones racionales. Ahorita me han llegado muchísimos padres de familia asustados porque lo primero que me dicen es que mi hijo a los 12 años ya es factor de riesgo de COVID porque ya es prediabético. Entonces, si a ese niño que ya es prediabético a los 12 años le da COVID, tiene menos probabilidades de sobrevivir que uno que no tiene prediabetes. ¿Y por qué es prediabético? Porque tiene sobrepeso, simple y sencillamente. ¿Y cómo se controla el sobrepeso? Sacando este grupo de alimentos o enemigos blancos que están refinados. Simplemente, si simple y sencillamente no existieran en tu vida, haz de cuenta que es una relación insana que nunca conociste, y tú cuando sacas a un novio de tu vida, lo sacas de tus fotos, lo sacas de tu closet, lo sacas de tu corazón, lo tienes que sacar de tu vida. ¿Por qué? Porque es una persona mala y no agradable. Entonces, eso mismo hay que hacer. Y entonces, si el pobre de tu hijo un día se levanta todo desconsolado y no encuentra nuevamente el arroz refinado por ningún lado, pues tarde o temprano tendrá que pasar su duelo por la muerte de su primer amor de su vida y después pues tendrá que aceptar a alguien más, a un arroz moreno, que probablemente es más difícil de masticar, pero que le va a dar muchísimos más nutrientes que el otro. El azúcar, bueno, pues ese sí, la mayor parte de la gente lo sabe, el azúcar es el principal enemigo de la salud pública.
De hecho, en México hay 500 millones de diabéticos y no es por consumir quelites, se los puedo asegurar, es por el consumo de azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar no tiene el complejo B que acompaña al jugo de caña. Y entonces, ¿qué va a hacer? La va a robar de tus órganos, porque necesita fuerzas complejo B. Entonces lo va a sacar de tus órganos, lo va a sacar de tu corazón, lo va a sacar de tu hígado, de tus riñones, de donde pueda el complejo B. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que a los 30 años empezamos a tener problemas cardíacos, empezamos a tener debilidad de los músculos, empezamos a que nuestros páncreas ya no procesan bien los azúcares. ¿Por qué? Porque le dimos demasiado. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sustituirla por sus variantes que sí tienen todavía complejo B, como el piloncillo mínimo, la azúcar morena, nada más que ojo que no esté pintada, que sea casi como piloncillo molido. Ah, pero es que este azúcar sí modifica el sabor de los alimentos. Pues lo mismo, que creen, hay que acostumbrarse a esa modificación. La miel también modifica, por supuesto, el sabor de los alimentos, pero es mucho más saludable que el azúcar porque sí tiene nutrientes. Y esto nada más es hacer un switch a un sustituto saludable. Y bueno, además, estos dos juntos, o estos tres que acabamos de pasar, que sería la sal, también puede ser, pero más seguro, me atrasé. El trigo, el arroz y el azúcar son los principales formadores de algo en México que se llama síndrome metabólico, que genera algo que se llama adicción a los carbohidratos. Y esa es la verdadera razón por la que a muchos niños y adultos les cuesta tanto trabajo dejar el azúcar y la harina refinada. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que perro que prueba el pan, ¿qué dice el dicho? Ni quemándole el hocico. Entonces, este es el tema de la adicción. O sea que el perro una vez que se hace mañoso, también mi papá decía que perro huevero solamente hay que matarlo. Porque una vez que el perro prueba los huevos de las gallinas, en lugar de cuidarlas, anda cazando los huevos para comérselos. Entonces ese perro ya no sirve, hay que matarlo. No se lo vas a quitar la maña con nada. Entonces, no le estoy diciendo que maten a sus hijos, obviamente. Les estoy diciendo que los reeduquen alimenticiamente porque no es ninguna gracia que estén enganchados. Y ni con el azúcar, ni con el carbohidrato refinado, y no les hace ningún bien. Es algo que muchos padres en México cometieron por desconocimiento, y como a nosotros nos enseñaron que había que ponerle azúcar a la leche, pues se la empezamos a dar. Como nos enseñaron que el pan era un alimento saludable, se lo empezamos a dar, el pan normal, el pan refinado. Y entonces, ¿qué pasó? Que generamos adictos al carbohidrato. ¿Cuáles son las características de esta adicción al carbohidrato? La obesidad central, la hipertensión, la intolerancia a la glucosa, o sea que la glucosa sube y baja. Esos niños que tienen el cuello manchado de negro o las articulaciones, todo eso es intolerancia a la glucosa, o que ya tienen sobrepeso, simplemente quiere decir que ese niño ya es intolerante a la glucosa. No la procesa bien. ¿Por qué? Porque ha tomado demasiado. O también por características genéticas que de todas formas hay que tratarlas con la alimentación. También quiere decir que hay acumulación de grasa en carbohidratos, en venas y arterias, y que los niveles en sangre de colesterol están desordenados. Y bueno, este es el principal problema de salud pública en México. No lo digo yo, lo dice la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud está preocupada por la epidemia de obesidad y por eso ha lanzado la campaña Mídete, que dice come 5 vegetales y 5 verduras al día, muévete, haz ejercicio, o sea, dice todas estas cosas que están dirigidas a que la población tenga más actividad física, consuma muchísimos más vegetales y consuma menos carbohidratos refinados. Claro que yo sé que esto puede resultar contradictorio porque al mismo tiempo se sigue impulsando, tolerando y permitiendo que las compañías que distribuyen alimentos refinados y azúcares hagan campañas muy agresivas, principalmente dirigidas a los niños. Entonces es muy difícil que el niño no se le antoje algo que ve tanto en la escuela como en la casa. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo menos quitar el 50% que no lo vea en casa. O sea, que en casa no tiene por qué haber chatarra. De todas formas, en la calle se la va a comer, no te preocupes, no te va a perder permiso. Entonces, si en la calle consume chatarra de papas y en la casa consume carbohidratos refinados y azúcar, ¿en qué momento va a consumir frutas y verduras?
¿O va a bajar Dios y se las va a dar? Pues claro que no, se las tenemos que dar nosotros. Y pues bueno, pues se tiene que acostumbrar que esa es la comida y lo de la calle, bueno, pues es un gusto, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, este síndrome metabólico, como les decía, se caracteriza en adultos porque la cintura suele medir más de 80 centímetros en mujeres y más de 90 en hombres. Quiere decir que estamos acumulando muchísima grasa en la zona abdominal. Nuestro colesterol bueno debe ser menor a 50 miligramos o a 40 y a veces está muchísimo más elevado que eso. Y los triglicéridos no deben estar mayor o iguales a 150 miligramos, por lo tanto, si están mayor, ya quiere decir que estamos teniendo un problema con las grasas en general. La presión elevada, no tener más de 100 miligramos de glucosa en sangre al despertar, y bueno, esto se logra pues teniendo una cena breve, ¿no? Y es mejor desayunar, siempre va a ser mejor desayunar que cenar. Y bueno, como en el sentido opuesto, les muestro aquí este esquema que me encanta, que es una gráfica de elevación de la glucosa con los carbohidratos refinados. ¿Por qué? Porque esto es exactamente la contrapropuesta de lo que les acabo de compartir. Esto es lo que la mayoría de las personas hacen actualmente. Estoy hablando del papá que trabaja, de la mamá que trabaja en una empresa o que va a trabajar a otro lado, que se la pasa en la calle y que entonces no prioriza y no hace espacio para la elaboración de los alimentos. Por cierto, tips para mamá soltera. Mi mamá, o papá soltero, también claro. Mi mamá no tenía tiempo, nunca estaba en casa, porque tenía 2 trabajos, siempre tuvo 2 trabajos. Entonces se salía a las 8 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Nunca nos veía. Y entonces, ¿cuál era el momento en la que ella compartía con nosotros? A las 5 de la mañana. Todo el mundo tiene tiempo a las 5 de la mañana. Entonces nos levantaba a esa hora y hacíamos la comida con ella de todo el día. Y ya nada más recalentábamos cuando regresábamos de la escuela. Entonces, que no le digan, que no le cuenten, si usted quiere educar y alimentar bien a sus hijos, sí se puede. Claro, estamos hablando de una persona que está convencida de que la alimentación es prioritaria para su descendencia. Si ustedes todavía no se convencen de eso, pues sigan consumiendo esto y dejando ejemplo de que esto es una dieta saludable y bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? Obviamente. Pero aquí este modelo dietético, fíjense cómo está, díganme si no hay mucha gente que está así. En la mañana se desayunan unas galletas con café. Ese es el desayuno de campeones de las 7 de la mañana. Además, no hacen ejercicio jamás, obviamente, o solamente detrás del camión o del metro, ¿no? Luego, a las 11 de la mañana se hacen otra especie de desayuno o merienda, alto en carbohidratos, por ejemplo, chocolate. ¿Por qué? Porque se les baja la glucosa luego con el café con galletas. Entonces ahora se les antoja algo más dulce, como el chocolate, un dulce. Y luego a las 3 de la tarde, aquí está mal, es a las 3 de la tarde, van a consumir, no van a querer comer ensalada, porque la glucosa se volvió a ir hasta abajo. Porque entre más glucosa que comamos, parece contradictorio, se nos sube un momento la glucosa, pero luego se va hasta abajo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo libera tanta insulina, que es la que está en azul, que se acaba rápidamente la glucosa. Y entonces ya no hay glucosa y entonces necesita más glucosa de nuevo. Entonces comemos unas enchiladas, comemos unos burritos, comemos una torta, como la del Chavo de jamón. Y obviamente para las 5 ya vamos a tener otra vez hambre. Y entonces, ¿qué podemos comer? Pues, por ejemplo, este platón de papas fritas con refresco o arroz con refresco, que es casi siempre carbohidrato con refresco. Y luego a las 9 de la noche, ¿qué vamos a cenar? Pues otra cena alta en carbohidratos, azúcar y proteínas complejas. Aquí pusieron el café, pero yo pondría aquí los tacos de carnitas con una Coca-Cola Light de dieta, ¿no? Que es clásico, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué está pasando ahí? En ningún momento estamos consumiendo vegetales. Todo esto es industrializado. Y todo esto es altísimo en carbohidratos. Este baile que ustedes ven aquí, en color azul, hay un libro incluso al respecto que se llama El blues del azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Que el azúcar baila todo el día y que esto es lo que genera diabetes. La diabetes no viene del universo, sí tiene una base genética, pero se activa por estos hábitos, que son los hábitos que tiene el 90% de la población. Entonces, en resumen, consumir grasas saturadas con exceso de carbohidratos, tener mucho estrés, no tener hábitos de actividad física, o sea, ser sedentarios,
consumir muchos alimentos procesados, los malos hábitos alimenticios como este de estar comiendo carbohidratos todo el día, más azúcar refinada, da una mayor posibilidad de padecer síndrome metabólico. Si ustedes no quieren pasar por este proceso, pues simplemente hay que tomar nota de esto. Ya, saliéndonos del síndrome metabólico, entramos en otra cosa más interesante también para los papás y mamás, la leche. Todo el mundo tiene el mito de que la leche es súper saludable por la cantidad de proteínas que tiene. Pues, ¿qué creen? La leche de cualquier otra semilla tiene muchísimas más proteínas y calcio que la leche de vaca. Y no solo eso, hay una diferencia increíble entre la proporción de los nutrientes que tiene la leche de vaca y la que tiene la leche humana. La de vaca tiene mucha caseína, que es la proteína para alimentar a un bebé de 40 kilos, y poquito fósforo, porque su cerebro de la vaca pues es pequeño. La vaca no va a ir a la universidad, ¿verdad? Entonces no requiere tanto fósforo, por eso. Y en cambio, el ser humano es al revés, tiene poquita proteína porque es un bebecito de apenas 3 kilos, o debería pesar al nacer 3 kilos, y tiene mucho fósforo porque tiene un cerebro que ni siquiera puede aguantar los primeros meses, y el cerebro va a pensar muchísimo, entonces va a requerir muchísimo fósforo. Entonces, ¿qué creen que pasa cuando a un cachorro humano le damos leche de vaca? De hecho, hubo estudios científicos al principio sobre esto, de niños alimentados con fórmulas vacunas, y ¿qué creen? Tenían un más bajo coeficiente intelectual. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues adicionarle los nutrientes que aparentemente le hacían falta. En lugar de decir, mejor regresen a la leche materna. Fue hasta años después que ya se regresó a la leche materna. ¿Y esto qué quiere decir? Que en ninguna etapa de la vida la leche es necesaria. Lo que necesitamos es lo que tiene la leche, las proteínas y las grasas. Pero eso lo tenemos fácilmente de esta variedad de leches que estamos viendo arriba, que dice de ajonjolí, de almendra, de arroz, de alpiste, vamos a ver qué más, de avena, por supuesto. Todas estas leches vegetales las podemos hacer en casa, remojando una taza de la semilla en 1 litro de agua, y el otro día simplemente se licúa y ya. No puede haber una preparación más sencilla, simple y sencillamente. Le pueden poner miel, fruta, ya es al gusto, pueden hacer sus experimentos. Y esta leche tiene 400 miligramos de calcio. La leche solamente tiene 60. Imagínense. Es un poquito mejor que la leche. Esta tiene aproximadamente 20 gramos de calcio, de proteína por porción. La leche apenas si tiene 6. Entonces, que no le digan, que no le cuenten, la leche ni es tan maravillosa, ni es tan nutritiva, ni es tan saludable. Además de eso, genera flema, por supuesto, en muchos niños. En unos sí, en otros no. Eso te toca averiguar a ti con tu hijo. De menos, por lo menos mezcla mitad leche vegetal, mitad leche de vaca, pero no leche sola. ¿Por qué? Porque le estás dando un caldo de nada. Tiene muy pocos nutrientes. Ahora, ¿por qué se empezó a industrializar la leche y por qué se le impulsó tanto? Porque la vaca produce apenas 10 litros cuando no le das hormonas, y produce hasta 60 cuando tú le empiezas a dar hormonas. Entonces, obviamente, esto es muy atractivo de manera comercial para quien produce lácteos o en general ganado. Y bueno, actualmente se saben muchas otras cosas. La lactancia materna no es un proceso mágico, se activa por repetición, igual que todo. Entonces hay que pegarse al niño muchas veces y comer lo que come la vaca: alfalfa, atoles de semillas, lechadas de semillas. Y con estos alimentos la mamá empieza a producir más leche. Pero si no comemos lo que come la vaca, pues ¿cómo? O sea, si finalmente somos mamíferas igual que ellas. Aquí tenemos una tabla de comparación de nutrientes. Por ejemplo, de este mito viene la leche de ajonjolí con 18 gramos de proteína. La leche descremada tiene solo 3.5, el yogur descremado tiene 6 y la sardina tiene 21. Entonces, cualquier alimento tiene más proteína que la leche. El otro nutriente del cual vamos a hablar, o más bien enemigo, es el huevo. Una gallina normal tarda 1 año en producir un huevo diario. Y una gallina de granja tarda 3 meses en producir hasta 4 huevos diarios. ¿No se les parece muy sospechoso una contra 4? Pues obviamente sí. Y entonces, ¿de dónde nos salió la idea de que el huevo era necesario? Porque en 1940 aproximadamente se dijo, si quiere que su hijo crezca fuerte y sano, debe de comer leche, carne y huevo. Y gracias a eso hay 40 millones de enfermos de enfermedades relacionadas con el colesterol. Entonces, si se dan cuenta, el eslogan cambió. Ya no dice dele de comer leche, carne y huevo. Ahora dice coma frutas y verduras.
¿Por qué? Porque igual y en una de esas es mucho más importante consumir vitaminas y minerales que las aparentes proteínas provenientes de un alimento que está industrializado. El problema es la industrialización y también la cantidad, por supuesto. O sea, no es lo mismo consumir un huevo 3 veces a la semana que 4 huevos diarios, que hay personas que consumen esas cantidades. Entonces, bueno, pues esta situación del huevo y de la carne en general se da porque se le aplican demasiadas hormonas a los animales, hormonas del crecimiento, betagonistas, de respuesta inmunitaria, de animales transgénicos, hormonas esteroidales, o sea, se le aplica de todo a este pobre animal para que pueda pues producir alimentos, simple y sencillamente con el único objetivo comercial. El problema es que nosotros nos comemos esas hormonas y no sé si se han dado cuenta que cada vez más niñas reglan ya a los 9 o a los 8 años. ¿De dónde creen que sacaron las hormonas para irse adelantando? Porque antes las personas, las mujeres, tenían la primera menstruación por ahí de los 15, por eso era la fiesta de 15 años, después fue a los 12 y actualmente es a los 9 años. Entonces, ¿qué estará pasando? Bueno, pues obviamente que muchas personas les están dando demasiadas hormonas provenientes de la leche y del huevo. Entonces, ese es el principal problema de estos alimentos. Si los puedes consumir orgánicos, maravilloso. Si no te alcanza para consumir estos alimentos orgánicos, yo quisiera que se llevaran la idea en esta plática de que no es necesario consumirlas. Las leches se sustituyen fácilmente, incluso de manera tradicional, con atoles. O sea, seguramente ustedes han sabido de personas, de mamás que han sacado adelante a sus hijos con atoles. Y el huevo se puede sustituir fácilmente con semillas, simple y sencillamente, desde frijol a lenteja hasta chía y linaza, que son mucho más saludables que el huevo, por ejemplo. Y bueno, y aquí nuevamente viene este proceso de suma que estamos diciendo. Los estrógenos del huevo, con la prolactina de la leche, con los anabólicos que le ponen para sacar a estos toros súper fuertes, ¿qué van a generar? En niñas, una niña que regla a los 8 o 9 años. ¿Cuál es el problema de que regle a los 8 y 9 años? Que su cerebro no está listo para tener deseo sexual. Porque escúchenlo bien, una vez que empieza el proceso de la menstruación, la niña empieza a tener deseo sexual, aunque no lo perciba y no lo diga. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza. El problema es que en un cerebro de 9 años que ni siquiera ha terminado la educación primaria, su juicio crítico todavía está inmaduro. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Adelantarle etapas, simple y sencillamente, y va a tener muchos problemas emocionales. ¿Por qué? Porque su cerebro todavía quiere jugar y su cuerpo le pide que ya está lista para la reproducción. Entonces, imagínense qué divertido va a ser para esa pequeña niña. Y en el caso de los niños está peor el asunto, porque aquí tenemos niños hiperactivos. ¿Por qué? Porque como los niños no tienen útero, ni se les desarrollan, no siempre glándulas mamarias, entonces este niño va a estar colgado del ventilador porque tiene un chorro de sustancias que son aceleradoras que ni siquiera corresponden a su sexo biológico. Y bueno, pues entonces esa es la explicación por la que siempre va a haber más niños hiperactivos que niñas, porque las hormonas la toman de la dieta y las niñas van a tener una regla cada vez más pronto. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente tome conciencia y regrese a los alimentos orgánicos o deje de consumirlos. ¿Por qué? Porque no son necesarios, simple y sencillamente, sobre todo si estamos consumiendo estos alimentos de ínfima calidad. Bueno, el colesterol, que hemos estado hablando de él, es una grasa que es sumamente no saludable, que, bueno, se va a pegar, adherir en nuestras venas y arterias. El colesterol de alta densidad es el bueno y ese se produce en el hígado. Tú no necesitas más colesterol del que produce tu hígado. Y el malo se viene de los alimentos, casi siempre cocinados o fritos. Y bueno, este se va a fijar en arterias y va a formar esta placa que va a retrasar o va a empeorar más bien la circulación sanguínea. ¿Y cómo se disuelve el colesterol? Consumiendo hojas verdes, avena cruda. Y hay una planta maravillosa que se llama hierba del sapo. Esta hierba del sapo está llena de saponinas que, para quien no sabe mucho inglés, swap quiere decir jabón o soap, es jabón. Estas saponinas son jabones vegetales, por lo tanto.
Hagan de cuenta que metemos el estropajo adentro de nuestro cuerpo y nos da una escobeteada. Entonces, hojas verdes, avena cruda y hierba del sapo. O si no encuentro la hierba del sapo, cardo mariano también me puede ayudar. Aquí en Sudamérica, carqueja. Entonces, estas plantas me van a hacer este proceso de limpieza dentro del cuerpo y van a hacer que una parte de este colesterol se use en procesos celulares y el resto se expulse. Todos los mexicanos que hemos consumido ese exceso de lácteos, que es la mayoría que diario consumían leche y aparte queso y aparte yogur, vamos a tener esta acumulación de venas y arterias. Todos. Por lo tanto, todos en algún momento de su vida necesitarían consumir este tipo de alimentos para que se desprenda ese colesterol y puedan no tener hipertensión, ni varices, ni nada de eso. Esto es muy simple. No consumir huevo y sobre todo la yema, que es donde viene más la grasa, tal vez la clava sí, pero también el tema de las hormonas. Si no es orgánico va a tener hormonas y luego vamos a tener complicaciones. No consumir huevo a menos que sea orgánico, no consumir lácteos más que en pocas cantidades, no más de 3 veces por semana. Y no consumir fritos. Imagínense un plato de machaca frito, imagínense la cantidad de colesterol que tiene. Entonces, esta es la clave para no padecerlo. Y bueno, muchísimas personas, voy a ver aquí algo. Vamos a ver una pregunta, creo. Ok. Está preguntando Benjamín que si se remoja la semilla toda la noche y se licúa con las semillas al día siguiente. Sí, se puede tomar o se puede colar de las dos maneras. Usualmente cuando apenas van agarrando experiencia hay que colar las lechadas de semillas y cuando ya tienes más experiencia se puede consumir con todo y la semilla, o también con esa colada se pueden hacer postres. Si se mezcla este polvillo que queda de avena o de semilla de girasol o de almendra, le pones miel y la agregas al cereal y sabe muy bueno. O puedes hacer una salsa donde le agregas esto y le estás agregando proteína finalmente. Entonces, puedes hacer muchas cosas con estas molidas, ¿no? La hierba del sapo, ¿cómo se consume? La hierba del sapo se consume 1 litro con 3 cucharadas cafeteras. Y de estas 3 con este litro se hierve 7 minutos y te la tienes que tomar diario entre 3 y 6 meses. Hay gente que la requiere tomar hasta 1 año seguido. ¿Por qué? Porque tenemos kilos, si tenemos 30 años acumulando colesterol, pues ¿a poco creen que se les va a quitar con 2 test? Pues claro que no, se requiere como 1 año más o menos para ir limpiando esas venas y arterias. O sea, hay que comprometerse con el proceso y pues seguro se tiene éxito. Entonces, como les decía, antes había el mito de que las proteínas de la carne eran las únicas que estaban completas. Actualmente se sabe que no es así. Por ejemplo, el brócoli tiene 11.1 gramos de proteína por cada 100 calorías y en cambio el bistec tiene 6.4. Entonces, ¿cómo está eso de que el bistec es más nutritivo que el brócoli si este tiene 11.1 gramos de proteína, más un montón de sustancias extras, más fibra, que va a hacer que nadie engorde con brócoli y sí con bistec? Entonces, esto es otro mito que también ha sido vendido por la industria cárnica para hacer que la gente sienta que tiene que consumir carne para estar bien nutrido. ¿Por qué? Los aminoácidos son los mismos en toda la naturaleza. No hay más que estos 21 o 22 aminoácidos y no existen más. Sean de origen animal o vegetal, no hay más que estos 21.
Por lo tanto, ningún alimento es completo, ni siquiera la carne. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el huevo, que podría decirse que es una proteína completa, pero tenemos, por ejemplo, lentejas y arroz, que tienen proteínas complementarias. Entonces, cuando nosotros los mezclamos, ahí sí estamos formando una proteína más completa. Aún así, si nuestra digestión es mal, no la vamos a absorber. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a primero tratar nuestro sistema digestivo para estar sin inflamación, limpiar nuestras venas y arterias con la hierba del sapo, y entonces ahora sí las lentejas con el arroz pueden ser una buena opción de proteína. Y aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, las legumbres se tienen que mezclar con cereales y frutos secos. Por ejemplo, arroz y lentejas, frijoles y arroz, arroz y frijoles de colores o humus de garbanzo. Esos son alimentos complementarios con los que se deben mezclar las legumbres. Las legumbres hay que recordar que son los chícharos, las habas, por ejemplo, y los ejotes. Esas son legumbres, que son leguminosas que todavía no terminan de madurar. Y estas siempre se deben mezclar con un cereal, como es el arroz, o una leguminosa completa, como es el frijol seco, ¿no? O la lenteja. Y luego los cereales, bueno, pues estos cereales se deben mezclar, por ejemplo, con legumbres, por ejemplo, mantequilla de cacahuate, sopa de cebada y tortilla de trigo y frijoles. Ahí tenemos otras mezclas. Las verduras se deben mezclar con legumbres, por ejemplo, tofu y brócoli con almendras o ensalada de espinacas con piñones y frijoles. Las judías son frijoles. Entonces, fíjense todas las ideas que tenemos para generar una proteína de altísima calidad. Nada más que, bueno, pues hay que saber que se pueden combinar. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las legumbres van a tener un aminoácido esencial en bajo nivel como la metionina y otro en alto nivel como la lisina. Los cereales van a tener poca lisina y mucha cistina. Las frutas secas, poca cistina y mucha metionina. Y los vegetales, poca cistina y mucha lisina. Entonces, pues simplemente hay que tener conciencia de esto. Y esto se resuelve todavía más fácil. Si no quieren hacer mezclas, simple y sencillamente un día comen legumbres, otro día cereales, otro frutas secas y otro vegetales. Y de esa manera estamos recorriendo en la semana todos los diferentes tipos de nutrientes que recomendamos. ¿Por qué estoy hablando de este tipo de cereales y los estoy desencantando de la carne? ¿Por qué? Porque si tú tratas de obtener todos los nutrientes de la carne, usualmente ya no comes suficientes vegetales. ¿Y qué pasa? Vas a tener obesidad. ¿Por qué? Porque la carne, aunque es un alimento saludable, no tiene fibra, no tiene suficiente fibra, y además no tiene antioxidantes, y además tiene un montón de hormonas si se ha producido convencionalmente. Entonces, obviamente va a tener eso una repercusión en tu cuerpo. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que te hagas vegetariano? No necesariamente, simple y sencillamente que trates de que tus proteínas no provengan exclusivamente de la carne y muchísimo menos tus nutrientes de los carbohidratos refinados. Tienen que venir de fuentes más finas. Entonces, bueno, tienes un cereal y una legumbre, por ejemplo, las lentejas con arroz, hummus con pan, frijoles con arroz o tortitas de maíz con puré de frijol. Estas son algunas mezclas de estas proteínas vegetales. Legumbres con frutos secos, por ejemplo, tofu con ajonjolí, hummus de garbanzo, por ejemplo, con ajonjolí, que esto es un guiso tradicional de la comida árabe, pero que tú puedes hacer muy fácilmente. El hummus se hace poniendo a remojar garbanzo varios días, y después, ya que está remojado como de 3 días, lo pones a hervir. Va a oler horrible, va a pasar por varias etapas en las que huele espantoso y luego peor, pero te juro que después de todo ese proceso, lo vas a digerir de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque al remojar las leguminosas se disminuye el grado de inflamación que producen. Y entonces, ya que lo tienes cocido, ahora sí lo puedes licuar, le puedes echar condimentos, e incluso poniéndole solamente sal y limón queda delicioso, pero le puedes poner ajonjolí, por ejemplo, le puedes poner un poquito de cúrcuma, puedes hacer muchas cosas con este hummus. Y es muy fácil de hacer y ya lo tienes ahí en un bote y de ahí vas sacando en lugar de mayonesa, por ejemplo. Frijoles con almendras también puede ser. Y también de otras cosas, por ejemplo, risotto de arroz, que es una mezcla también de legumbres con arroz, pasta con huevo, garbanzos con huevo, yogur con nueces y queso con almendra. Entonces, fíjense cómo aquí sí viene el queso, pero fíjense todo lo demás. Entonces, claro, un día podemos comer queso, el resto de los días no.
Y de esa manera entonces ya empezamos a combinar diferentes tipos de proteína y ahí es como realmente vamos a estar satisfechos, vamos a necesitar comer menos y estar más saludables. Aquí hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, lentejas con arroz, hamburguesa de soya con pan rallado, ensalada de frijoles con dados de pan, pasta con salsa de habas o guisantes, revuelto de garbanzos con ajonjolí y almendra, hamburguesa de nueces y almendras con semilla de amapola, ensalada verde de frijoles, semilla de calabaza y semillas de chía, macarrones con salsa de brócoli, empanada de harina integral rellena de espinaca, pita de vegetales al grill, o sea, asados, hamburguesa de arroz integral y acelga con pan rallado, avena con almendras picadas y pepitas de girasol, arroz con piñones y semillas de sésamo, pasta con salsa con nueces y pipas de calabaza. También podría ser frijoles con quelites, por supuesto, y tortilla. Entonces, tienes muchas ideas de cosas nuevas que podrías experimentar y que se salen de lo mismo de siempre. Recuerda que entre más monótona sea tu alimentación, vas a tener mayor predominancia a la obesidad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se vuelve ansioso de nutrientes y los empieza a guardar, no sea que después ya no le des de comer. Entonces, proteínas, la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, la espirulina, la maca, la semilla de cannabis, la semilla de chía, la soya fermentada, los garbanzos, las habas, ejotes, lentejas, chícharos, maíz, avena, espelta, camut, que es otra variedad de cereal, pasta integral, semilla de ajonjolí, de mijo y arroz integral. Esos son algunos de los ejemplos de todo lo que podemos consumir. Pues bueno, pues eso fue todo. Ahorita voy a tratar de salirme de aquí. No sé si tengan alguna duda, pregunta para responderla. De una vez, ya sea con el micrófono o también puede ser escrita. ¿Cómo vieron esta propuesta? ¿Se les hace muy difícil? ¿No quieren? Aquí la pachurra habla y luego ya le... Ok, aquí ya me están preguntando. ¿Que si tengo un recetario de ejemplos de comida? Sí, sí hay muchísimos recetarios de ejemplos baratas, nutritivas y fáciles, sí. Sí hay uno. Lo que puedo hacer, pues, es pasárselo a Benjamín para que ustedes lo tengan, donde ni siquiera estamos usando esos ejemplos de la presentación, sino son más bien, por ejemplo, una ensalada con coliflor cruda, con una sopa de calabacita con... sí, de hecho, ya sé cuáles le voy a pasar. Tengo un ejemplo de una dieta completa de 15 días con cosas muy fáciles de hacer, que es como lo mínimo de lo mínimo de variedad que debemos tener, donde se desayuna siempre un jugo o fruta picada con algún cereal, se come una ensalada o una sopa y un guisado, y se cena lo mismo que quedó de la comida anterior. Tenerla para ver así. Entonces, eso es lo mínimo de preparación que he encontrado. Y bueno, más fácil no se puede. No. Nada más que sí les pido pues esta flexibilidad, sobre todo de animarse a experimentar. Porque si no estamos animados a experimentar, no hay una manera en que lo mismo que como y que me ha producido enfermedad, ahora me produzca salud. Tengo que cambiar lo que estoy dándole a mi familia y bueno, pues van a recibir su recompensa en que van a tener los miembros de su familia mucho más nutridos y fortalecidos. Entonces, bueno, pues esa es la respuesta. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿No? Sí. A mí se me hizo muy interesante. Sí me gustaría que nos hiciera llegar algún recetario para uno seguir eso. Sí, claro, yo les voy a hacer llegar el recetario de los 15 días de dieta completa. Y bueno, pues eso es un muy buen comienzo para empezar a adentrarse en esto de la comida saludable.
Bueno, ¿sí? Oigan, Antli, yo también quería proponerles a todas y a todos que nada más que regrese Mari de allá del Gabacho, que podemos organizar una especie como de convivio buffet, preparando varias de las cosas que tú nos estás proponiendo, que las preparemos entre todas y todos, y también como un incentivo y una manera de estar aprendiendo. Sí, eso funciona mucho. Ya sea reunirse a hacerlo y a que funcione o no funcione, pero ahí es donde aprendemos en conjunto. Y también, o también hacerlo cada quien que se encargue de un guiso en casa, tratando de seguir las indicaciones, y luego compartir con el otro cómo me fue. Y de tal forma que en una sola reunión podemos probar todo. Y de una vez ver si me gusta, no me gusta, etcétera, o qué le modificaría yo. Yo le pondría más limón, no, pues yo le pondría cáscara de naranja. Y esos detalles tan simples, ya es el sazón individual de cada quien, por supuesto, pueden hacer la diferencia para que sean más aceptados por ustedes mismos y por su familia. Pero con esa conciencia, yo sí les pido que, en todos lados que doy este tipo de conferencias, siempre les pido eso. La única manera de realmente hacer un cambio ya es que agarren una caja de cartón y echen ahí todo lo que no sirve de su cocina y luego cuando vean todo vacío, pues entonces van a tener que ir comprando todo lo que hace falta, obviamente. Entonces hay que tirar cereales refinados, o sea, en la lista que les voy a mandar viene todas esas tablas de sustitución de alimentos y de verdad eso lo pueden regalar, donar, pueden hacer muchas cosas con eso, pero a partir de ahí, o también acabárselo y ya no volver a comprar de eso, a partir de ahí uno es donde realmente se compromete y empieza a hacer un cambio alimenticio. Porque si ustedes tienen en casa galletas, pan Bimbo, mayonesa convencional, huevo, huevo normal, el congelador atascado de carne, un montón de pastas de la Moderna. ¿Ustedes creen que en algún momento pueden hacer un cambio alimenticio con esa base? Pues claro que no. Entonces hay que empezar, pues por empezar a sustituir esos alimentos. Hay quien lo hace poco a poco, pero yo lo que he visto a la mayor parte de personas, lo que más les funciona es cuando ya ven que se van acabando, en lugar de ir a surtir, echar lo que queda en una caja, regalarlo y empezar de cero. Entonces, bueno, pues ya, no sé si haya más preguntas. Muchísimas gracias, Anantli, por lo que nos compartes. Tuve ahí problemas de conexión, pero lo que alcancé a ver se me hace muy interesante y justamente yo creo que parte de esta iniciativa es cambiar pues nuestra mentalidad desde lo que consumimos hasta pues cómo vamos entre todas y todos construir una cultura diferente de alimentación. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos esto, Anantli. Yo les invito ahorita que estamos aquí reunidos, que ya, pues sí, regresando yo a México, que podamos compartir. Y la propuesta de Benjamín, pues me parece muy, muy buena para que la vayamos considerando. Sin embargo, pues no hay que esperar a que regrese, también lo podemos ir haciendo desde ahora. Tenemos un chat que podemos ir compartiendo también estas recetas y estas. Yo ya hice pues ya desde ahora. ¿Cómo ven? Anantli, pues entonces tú nos pasas los recetarios y nos podrías compartir la grabación para poderla retroalimentar entre nosotros. Sí, claro, yo ahorita de hecho ya ahorita ya la voy a detener.